Hola, en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer cálculos con el número de Avogadro. Este concepto es muy importante para hacer cálculos en cualquier tipo de estequiometría, ya sea cálculo masa-masa, masa-mol, mol-masa, en fin. Bueno, entonces, ¿por qué se usa? Debido a que el peso en gramos de un átomo es sumamente pequeño. Para evitar problema de hacer cálculos a partir de números muy grandes o muy pequeños, se emplea esta unidad llamada mol. El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas, ya sea un elemento o un compuesto. Muy bien, entonces, es importante tener claridad en cuanto al concepto de mol. En el concepto de mol, algunos autores hacen analogía del mol con la docena. La docena significa o equivale a 2 unidades. El mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Un mol es igual a lo siguiente, a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Es igual al peso molecular si es un compuesto y también es igual al peso atómico si es un elemento. Tenemos como ejemplo un mol de oxígeno que sería igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos y también es igual a 16 gramos de oxígeno. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto pesa un mol de ácido sulfúrico? En este caso tenemos que tener presente el ácido sulfúrico lo forma el compuesto lo forma la H, la S y la O. Entonces, esto es un compuesto. Un mol de H2SO3, ácido sulfuroso, un mol de H2SO3 o ácido sulfuroso tiene la siguiente composición. 2 gramos de hidrógenos, porque el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo en la tabla y se multiplica por 2 da 2 gramos. 32 gramos de azufre, porque en la tabla periódica el azufre tiene 32 y se multiplica por un átomo que tiene, daría 32, y el oxígeno pesa 16. Y 16 por 3 da 48. Entonces, el peso molecular es igual a 82 gramos de H2SO3. O sea, un mol de H2SO3 es igual a 82 gramos de H2SO3. De esa manera, entonces, daríamos lo que pesa un mol de ácido sulfúrico. ¿Sí? Recordemos, cuando estamos hablando de un compuesto, hay que buscar el peso en la tabla de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Multiplicarlo por los índices, en el caso del hidrógeno multiplicamos por 2, 1 por 2, por eso dije 2 gramos. En el caso del azufre dije 32 por 1, por eso dije 32. En el caso del oxígeno 16 por 3, por eso dije 48. Sumamos todos y ahí nos da el peso. Y ese peso molecular, esa masa, es igual a un mol. O un mol es igual a esa masa. Muy bien. Ahora, es importante para hacer cualquier tipo de cálculo el concepto de masa molecular o peso molecular. Para nosotros realizar el cálculo de peso molecular necesitamos manejar el concepto de mol. Cuando nosotros hacemos cálculo de masa molecular, no se trabaja con el valor de un mol igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, sino con la equivalencia de un mol igual a la suma de los pesos. Ahora miremos esta tablita. Aquí dice un ejemplo. Dice masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? O peso molecular. Corresponde a la masa de una molécula. Es decir, es la suma de los pesos de cada uno de los elementos que conforman ese compuesto. Es igual a la suma de las masas atómicas, promedios de los átomos que la constituyen. Para calcular la masa molecular es necesario
saber qué elementos forman el compuesto. Es decir, debemos saber qué elementos constituyen ese compuesto para poder encontrar sus respectivos pesos atómicos o masas atómicas en la tabla periódica. Su masa atómica, es necesario saber los elementos que lo componen, la masa atómica y el número de átomos de cada uno de ellos. Como ejemplo tenemos calcular la masa molecular del ácido sulfúrico. Su fórmula es H2SO4. Vamos entonces, para mayor facilidad, vamos a hacer esta tablita. El ácido sulfúrico H2SO4 lo compone la H, la S y la O. Esos son los tres elementos que constituyen el compuesto ácido sulfúrico. Ahora, en la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1,08, se redondea a 1 gramos, ¿cierto? El azufre 32 y el oxígeno 16. Esos son los respectivos pesos o masas atómicas. Lo que quiere decir que necesitamos la tabla periódica. En otra clase posterior, en otro video, podemos trabajar cómo buscar los pesos atómicos. De hecho, ya lo hemos trabajado en otras clases, por eso aquí voy a omitir. Simplemente este es el valor que aparece en la tabla que se llama masa atómica o peso atómico para el hidrógeno, para el azufre 32, para el oxígeno 16. Ahora, la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Quiere decir que hay dos hidrógenos, por eso aquí número de átomos para el hidrógeno 2, número de átomos para el azufre 1 y número de átomos para el oxígeno 4. Recuerden que la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Por lo tanto, aquí pongo la cantidad de átomos o el subíndice que tiene cada elemento. ¿Cómo obtengo la masa? Multiplico la masa atómica, 1 por 2 para el hidrógeno da 2. Para el azufre, 32 por 1 da 32. Y para el oxígeno, 16 por 4 nos da 64. ¿Cómo encontramos la masa molecular del compuesto? ¿Qué hacemos? Sumar todo esto. Sumamos todo esto. 2 más 32 más 64. Por eso acá dice que el peso molecular es igual a 2 gramos más 32 gramos más 64 igual a 98 gramos sobre mol. O 98 gramos UMA o unidad de masa atómica. Ahora, el concepto de peso molecular es la suma de los pesos y se coloca sobre una mol porque recordemos que una mol es igual al peso molecular. Entonces, 98 gramos de ácido equivale a una mol. Una mol de ácido equivale a 98 gramos. Bueno, entonces ahí quedaría el peso molecular para el ácido sulfúrico. Vamos a hacer el cálculo del peso molecular para el ácido, en este caso es una sal. Vamos a calcular el peso molecular para el fosfato de calcio. El fosfato de calcio, cuyo principal componente de los huesos, Ca3PO4 y afuera un 2. Entonces, ¿qué elementos componen el fosfato de calcio? Lo componen el calcio, el fósforo y el oxígeno. Entonces, ¿cómo sacamos el peso molecular? Vamos a hacer lo siguiente. La masa del calcio en la tabla es 40. Multiplicamos por 3, da 120. La masa del fósforo en la tabla es 31. Multiplicamos por 2 porque miren que el fósforo está dentro del paréntesis y afuera hay un 2. Entonces, este 2 se multiplica por 1. Entonces da 2. 31 por 2 da 62 gramos. El oxígeno, ¿cómo se hace? El oxígeno, miren que el oxígeno tiene un 4 dentro del paréntesis y por fuera hay un 2. Este 2 multiplica el 4 y da 8. Lo que significa que el peso o la masa del oxígeno sería 16, que aparece en la tabla, el peso atómico del oxígeno, 16 por 8, porque se multiplica 2 por 4 da 8. Eso nos da un total equivalente a 120 más 62 más 128.
Entonces sumamos estos resultados, 128 más 120 más 62, y eso equivale a 310 UMA, o también podría ser 310 gramos sobre mol. Lo que quiere decir que un mol de fosfato de calcio es equivalente a 310 gramos. O 310 gramos de fosfato de calcio equivalen a una mol. Bueno, entonces, un ejercicio para quienes tengan la posibilidad de resolverlo podría ser, dice que cuando la molécula está precedida por un coeficiente, como ocurre con los compuestos hidratados, se multiplica el peso de la molécula por el coeficiente que le precede. Y aquí tenemos el ejemplo. Dice calcular el peso molecular para el yeso o sulfato de calcio dihidratado. Su fórmula es CaSO4.2H2O. ¿Qué hacemos aquí? Se calcula el peso molecular del CaSO4, como ya lo sabemos hacer, como lo aprendimos, y calculamos el peso del agua, como lo sabemos, y ese resultado lo multiplicamos por 2 y sumamos esta masa con la masa del fosfato de calcio. El ejercicio se resolvería de esta manera. Aquí está resuelto. Ya está resuelto. Pero por tiempo no lo voy a resolver, sino que puedan analizarlo quienes tengan la posibilidad de hacerlo. Aquí se plantearían estos dos ejercicios. Ojalá pudiéramos hacer siquiera uno. Dice, calcule el peso molecular para los siguientes compuestos. Sulfato de cobre pentahidratado es similar al anterior, CuSO4.5H2O. Fosfato de hierro, esta es la fórmula. Fosfato de hierro 3, esta es la fórmula. ¿Sí? Básicamente, estos dos ejercicios. Y también dice que este compuesto, pero siquiera que pudiéramos hacer estos dos, con eso sería suficiente para practicar. Entonces, básicamente, hasta ahí lo que tiene que ver con el concepto de mol y con el cálculo del peso molecular. Bueno, que Dios lo bendiga.